4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a la conferencia magistral Caducidad y Prescripción, que impartirá la ministra en retiro Margarita Beatriz Luma Ramos. Antes de dar inicio a la conferencia, se les recuerda que en caso de sismo o incendio, las rutas de evacuación estarán en el centro y a mi derecha. El día de hoy nos honran de su presencia las autoridades del tribunal, nos distinguen en el presidio. Doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa. Doctor Jesús Amlén Alemán, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Agradecemos la presencia de magistradas y magistrados de la Sala Superior, salas ordinarias y demás servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Damos la más cordial bienvenida a los magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz. Sean todos y todas bienvenidos. Damos inicio a este evento y para brindar un mensaje de bienvenida, me permito ceder el uso de la palabra a la doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muchas gracias. De verdad que para mí es un honor que todos ustedes estén aquí presentes con nosotros, escuchando. De verdad que esta gran conferencia que ya teníamos prevista desde hace ya un buen rato, pero bueno, por algunas cuestiones pues no habíamos concluido con ella. Y bueno, como ustedes saben, nuestra ministra querida, nuestra ministra en retiro querida Margarita Luna Ramos, siempre ha sido tan solidaria y tan cariñosa con todos nosotros, con todos los tribunales de justicia administrativa de todo el país, y me da de verdad un gran gusto ver a tantos compañeros de todos los estados que estén aquí acompañándonos este día. Antes que nada quisiera darles pues la más cordial bienvenida a este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a todos ustedes, como ya lo he hecho notar. Especialmente quiero agradecer al presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos mexicanos, mi amigo Juan Ramiro Robledo Ruiz, por la iniciativa para realizar este evento, así como a todos los integrantes del Consejo Directivo, también mis amigos, Rodrigo Maldonado Corpus, vicepresidente. Pedro, por algunas cuestiones, pues nuestro amigo Pedro no pudo asistir el día de hoy por un compromiso que surgió a última hora, pero bueno, lo damos por presente, como si así fuera. Jesús Amlén Alemán, Mirna Araceli García Morón, y también quedó muy formal la magistrada María de Lourdes, también tan solidaria con toda la asociación, que también por cuestiones de su agenda no pudo asistir. Siéntanse como si estuvieran en su casa, amigos. Me siento sumamente halagada de contar con la presencia de cada uno de ustedes que,
con gran esfuerzo nos acompañan para escuchar la conferencia que impartirá una gran amiga, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, que siempre ha tenido especial afecto y cercanía con los tribunales administrativos del país. Tanto que desde años anteriores se ha interesado por los temas que rutinariamente nos aquejan como juzgadores, como lo es el tema de la conferencia del día de hoy, caducidad y prescripción, misma que estoy cierta nos despejará de cualquier duda, dada la praxis y la cotidianidad en la función. Estamos ciertos que la vida en sociedad implica, entre otros muchos factores, fortalecer el tejido social y fomentar la atención y cumplimiento de las normas mínimas de convivencia para que los individuos en libertad puedan desarrollarse a plenitud. Los órganos impartidores de justicia somos auxiliares en esta labor, pues tenemos la valiosa función de dirimir los conflictos existentes con base en la justicia y en la ley, privilegiando en todo momento el irrestricto respeto a los derechos humanos. En particular, los tribunales de justicia administrativa del país, con nuestra función, al dirimir los conflictos entre las autoridades y los ciudadanos, brindamos un equilibrio más que necesario entre los ciudadanos y quienes tienen el mandato constitucional de ejercer el poder público. Por ello, tenemos la obligación que indudablemente realizamos para desempeñar nuestra función con exactitud, atendiendo en todo dos condiciones indivisibles: el bien público y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Para tal fin, de forma permanente, hemos refrendado nuestro compromiso por capacitarnos de forma constante y permanente, para conocer los avances tanto en la doctrina como en el nuevo mandamiento de la jurisprudencia, que provienen tanto del Poder Judicial del país como de los tribunales administrativos, federales y locales, para con ello poder cumplir con nuestra función de la mejor manera. Asimismo, procuramos conocer la docta opinión y profundo análisis que personajes destacados tanto en el ámbito académico como en el medio jurídico, como lo es en este caso nuestra conferencista, sobre temas específicos que con mucho nos pueden ayudar a clarificar las posibles dudas que surjan con temas específicos como el que ahora nos convoca. Amigos y amigas todos, no me resta más que reiterarles mi agradecimiento por su asistencia y compromiso, por brindarle a la ciudadanía un mejor servicio público de impartición de justicia administrativa. Nuevamente, sean todos y todas bienvenidos a esta su casa, la Casa de la Justicia Administrativa de la capital de la República. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, magistrada presidente Estela Fuentes Jiménez. Ahora el magistrado Jesús Andrés Alemán dará lectura de la semblanza de la ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Muchas gracias. Margarita Beatriz Luna Ramos concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de licenciada en Derecho. Realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como la maestría en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho en la misma universidad, en la que también obtuvo el grado de doctor. Ha impartido cátedra fundamentalmente en Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial Federal, en diversas instituciones como la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico Autónomo Metropolitano, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto de la Judicatura Federal.
También ha participado como ponente en numerosos cursos y seminarios, tanto en México como en el extranjero. Inició su carrera judicial en el año de 1975, a partir del cual ha ocupado los siguientes cargos: oficial judicial, actuaria judicial, secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretaria proyectista en el segundo y el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, secretaria de estudio y cuenta de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez segundo de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal, magistrada de circuito en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión magistrada en la segunda instancia del Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994, magistrada del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2004 a 2019. A partir de este año dirige el Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. También es integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, fundadora a partir del 2015 a 2018, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, delegada regional para América Latina y el Caribe e integrante de la Barra de Directoras de la Asociación Internacional de Mujeres y Juezas, fundadora y coordinadora general del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Así también fue presidenta del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1984 y presidenta de la primera reunión de juezas de distrito en 1992. Le han otorgado muchos reconocimientos y preseas, entre los que destacan el Premio Nacional de Jurisprudencia, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Jalapa, Veracruz, Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de San Luis. La Universidad Autónoma de Chiapas también le ha otorgado este Honoris Causa, y la Escuela Judicial del Estado de México. El Premio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2016, Medalla al Mérito Jurídico, licenciado Agapito Pozo Balbas, primera jurista a quien la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga la presea Medalla Dr. Manuel Velasco Suárez, otorgada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Cristóbal de las Casas. Muchas gracias y bienvenida, ministra. Me permito ceder el uso de la voz a la ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, para el inicio de la conferencia magistral Caducidad y Prescripción. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un verdadero placer estar el día de hoy en esta plática con ustedes, compartir este presidium con nuestra presidenta, la doctora Estela Fuentes, y sobre todo con los magistrados, sobre el presidente de la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativa y integrante también, ¿verdad?, de esta asociación, y magistrado de la Sala Superior, el magistrado Jesús Ángel, al que todos también conocemos. Muchísimas gracias por estar acuerpándome en esta conferencia, y desde luego agradezco muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes. La verdad es que no me imaginé que hubiera tanta afluencia, y sobre todo de compañeros que vienen del interior de la República. Como todos ustedes saben, mi relación con los tribunales de justicia administrativa pues ha sido muy grande y desde hace muchísimos años. Desde ayer recordábamos con la ministra Yasmín Esquivel y algunas de las compañeras aquí presentes precisamente eso, de la gran relación que tuve desde que era presidenta Xóchitl,
fíjense, ya hace un buen, de la asociación. Desde entonces comenzó mi relación con los tribunales y con el Tribunal de la Ciudad de México. Pues debo de recordarles que fue mi compañera en el doctorado, la magistrada Lucila Silva, y ella fue la que por primera ocasión me hizo el favor de invitar a un desayuno con los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal. Desde entonces he cultivado una amistad muy bonita, una relación muy firme que se fue dando a través de los años, sobre todo participando mucho en las reuniones que ustedes siempre han organizado a través de la Asociación Nacional. Ayer recordábamos esto, que tuve el honor de acompañarlos a diferentes congresos internacionales y que, bueno, cada vez los hicieron de manera muy organizada. Y para cerrar con broche de oro, el último que subimos pues fue en la Sorbona, organizado sobre todo por la ministra Yasmín y por Vicky Quirós. Entonces la relación, les digo, ha sido muy sólida, muy fuerte, y por esa razón cuando Yasmín, como presidenta todavía del tribunal, la presidenta actual y las y los magistrados de la Sala Superior me hicieron el favor de invitar que ahora que estuviera prácticamente retirada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viniera a formar parte del tribunal dirigiendo el Instituto de Especialización de Justicia Administrativa. Pues la verdad para mí fue un gran gusto, porque fue venir a trabajar con amigos, con amigas, con gente a la que siempre he querido y con la que siempre he estado en contacto y en relación, y además tratar de continuar la obra que inició un gran jurista, un gran hombre, don Carlos de Silva Nava, que como muchos de ustedes saben, además fue mi maestro, mi mentor durante mi estancia en el Poder Judicial. Entonces poder continuar lo que él empezó, pues para mí es motivo de gran satisfacción y por supuesto un gran reto. Gracias al apoyo de las y los magistrados de este tribunal, pues estamos haciendo del Instituto de Especialización un instituto que esperamos, en cuanto se consolide, sea un instituto que se convierta en un referente a nivel nacional. Gracias al apoyo de todos conseguimos, como ustedes saben, la autorización para dar pues precisamente reconocimiento oficial del posgrado, primero 4 maestrías, más adelante tendremos el doctorado, abriremos los cursos de especialización, y todo esto está por echarse a andar en unos días, que la magistrada y los magistrados nos harán el favor de que tengamos la ceremonia de inauguración y de instalación del comité académico, que por cierto es un comité de lujo, en el que tuvimos que recibir a más gente de la que podíamos, porque llegó un momento en que muchas personas querían formar parte de nuestro comité académico, y siendo tan valiosas, pues para nosotros fue un honor que formen parte de ellas. Ya tendrán conocimiento de esto porque se está subiendo todo a la página del tribunal en la parte que corresponde al instituto. Agradezco muchísimo a la ministra, a la magistrada, ¡ay, ya te estoy atendiendo! A la magistrada bueno, desde ayer estaban los ascensos, acuérdense. A la magistrada presidenta, a los magistrados y al magistrado presidente de la asociación, por invitarme a esta plática. Realmente me pone nerviosa que hayan venido de tantos lados, pensaba que era algo más pequeñito. Les digo, ahora sí que creo que me voy a tener que estudiar otro poquito, pero espero, les digo, que no salgan cuando menos muy decepcionados. Para platicar de unos conceptos jurídicos que en la práctica nos ocasionan muchas veces confusión en su aplicación, en la manera en que debemos entenderlos, y que esto ha sido producto precisamente porque si nosotros vamos a la doctrina, veremos que existen diferencias en cómo cada uno de los doctrinarios lo entiende, lo asimila y lo define. Y luego, si nosotros vamos a las leyes, pues todavía peor tantito, porque en las leyes se utilizan indistintamente caducidad y prescripción, sin que en un momento dado quizás se haya hecho una reflexión más profunda sobre cuándo estamos en presencia de una y cuándo estamos en presencia de otra. Y si vemos la jurisprudencia, peor tantito. ¿Qué sucede? Pues la jurisprudencia trata de alguna manera de interpretar
pues aquello que implica la aplicación de la ley, y si la aplicación de la ley trae algún concepto confuso, pues evidentemente también nos va a dar como interpretación algo que de alguna manera no es precisamente la figura a la que nos estamos refiriendo. Pero bueno, tengamos en consideración que cuando la ley define una situación de una manera, esto sí puede a veces maniatarnos a ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque para los efectos de esa ley se considera de esa forma. Bueno, pues antes de entrar en materia para poder establecer lo que humildemente puedo expresarles respecto de lo que es mi convicción, de lo que resulta ser estas dos figuras, caducidad y prescripción, quisiera como preámbulo decirles que de alguna manera, para entender por qué surgen estas figuras dentro de los procedimientos para la extinción o el reconocimiento o la pérdida de derechos sustantivos o adjetivos, debemos entender primero que nada qué es el componente fundamental de la función jurisdiccional en comparación con las otras dos funciones, con la legislativa y con la función jurisdiccional, sino simple y sencillamente para efectos de nuestra plática, lo que nos importa es determinar que en la función jurisdiccional, a diferencia de la función administrativa y de la función legislativa, nosotros no podemos actuar oficiosamente, y nosotros, porque aunque ya no estoy en activo, me sigo considerando juzgadora. No podemos actuar de manera oficiosa. Siempre para que se inste a la justicia de cualquier tipo, a cualquier tribunal, de cualquier materia, de cualquier instancia, necesitamos que alguien lo promueva, que alguien lo pida, que alguien lo solicita. Un tribunal oficiosamente jamás va a iniciar un juicio si alguien no lo ha pedido. A diferencia, por supuesto, de la función legislativa y la función administrativa, donde sí tenemos la posibilidad de que las autoridades, de acuerdo a sus atribuciones, puedan actuar de manera oficiosa. Decía Capelletti que lo que tenemos nosotros que tener en cuenta para la función jurisdiccional es que tenemos las garantías naturales. Esto lo dice en su libro de Justicia Constitucional. Dice, las garantías naturales son aquellas que se dan precisamente cuando en un procedimiento jurisdiccional, primero que nada tiene que existir un juzgador, una persona imparcial que determine en un procedimiento quién tiene la razón, en un procedimiento controversial quién tiene la razón. Esa es una primera garantía que tenemos que establecer, esa imparcialidad. Y por otro lado, desde luego, el acceso a la justicia para las personas que participen en esta relación jurídico-procesal como actores o como demandados, teniendo siempre la oportunidad de ofrecer pruebas, de formular alegatos, de tener la oportunidad de defenderse. Sobre esta base y tomando en consideración de que esto jamás va a poder hacerse de manera oficiosa, sino siempre a una instancia de parte, para iniciar una relación jurídico-procesal, también se dice, por mayoría de razón, que cuando estamos ya dentro del procedimiento jurisdiccional, y sobre todo si estamos dentro de un procedimiento jurisdiccional no de carácter inquisitivo, sino dispositivo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues instar para que este procedimiento llegue a la conclusión, llegue al dictado de una resolución. Las partes tienen que estar siempre impulsando el procedimiento. Ahora sabemos que también existen procedimientos de carácter inquisitivo donde esto no es necesario. No es necesario porque una vez que se hace la promoción de la acción correspondiente, el juez tiene la obligación de realizar todos aquellos actos procesales hasta poner el asunto en estado de resolución. Pero si no se trata de este tipo de procedimientos, pues estamos también nosotros en el entendido de que son las partes las que tienen que estar instando para que se lleve a cabo esta resolución y se concluya con este procedimiento. Entonces, sobre esta base, pues podemos entender que en un procedimiento pueden existir diversas figuras
diversas figuras que tienen por objeto la obtención o la pérdida de derechos sustantivos y la obtención o la pérdida de derechos procesales que nos hacen concluir o culminar en muchas ocasiones con determinadas instancias o con determinadas acciones. Y de esta manera, pues surgen estas figuras que hemos conocido como las que concluyen estos procedimientos o nos otorgan estos derechos, que son de manera activa y de manera pasiva, así las hemos conocido. De manera activa, ¿cuáles son estas figuras? De manera activa, pues son la renuncia y son, por otra parte, el desistimiento de la acción. Y ahí no tenemos mayor problema. Sabemos que, ¿qué quiere decir de manera activa? Que la persona que las hace valer necesariamente tiene que decir renuncio a hacer esto o no lo hago de manera específica y o habiéndola presentado desisto de lo que en un momento dado promoví. Entonces estas son las dos figuras, podríamos decir, de manera activa. Y de manera pasiva tenemos un poco más de ellas, que son precisamente la caducidad, la prescripción, la preclusión, la deserción. Y que para nuestra plática, pues no nos vamos a meter a todas porque el tiempo no nos alcanzaría y los aburriría muchísimo. Pero para nuestra plática lo que va a importar definir en este momento, desde luego, es lo que es caducidad y lo que es prescripción. ¿Por qué nos importa definir lo que es caducidad y prescripción? ¿Por qué nos importa definir lo que es caducidad y prescripción? Pues nos importa muchísimo porque dentro de los procedimientos administrativos son dos figuras que normalmente se utilizan en muchísimas de las leyes que tienen aplicación dentro de los procedimientos administrativos. Y son dos figuras que desafortunadamente en la práctica se suelen confundir con mucha facilidad. Entonces vamos a tratar de dar a entender cómo yo en lo personal entiendo lo que es caducidad y prescripción. Por prescripción, primero que nada, podríamos definirla como aquella figura que nos da la posibilidad de obtener un derecho por el transcurso del tiempo, satisfaciendo desde luego determinados requisitos que se establezcan en la ley de la materia. O bien la pérdida de algún derecho también por el transcurso del tiempo. Fíjense que encontré en buscando algunas referencias doctrinarias, que de alguna manera a veces se dice que la caducidad es para cuestiones meramente procesales y que la prescripción es para cuestiones de carácter sustantivo. Falso de toda falsedad. Eso no es verdad. Tanto la caducidad como la prescripción pueden estar involucrados y tener aplicación en ambos derechos, tanto en derechos sustantivos como en derechos procesales. Cuando estamos en presencia de una prescripción positiva, aquí la podemos encontrar de dos maneras, la positiva y la negativa. Cuando estamos en presencia de una prescripción de carácter positivo, estamos en presencia de una prescripción de carácter positivo cuando por el transcurso del tiempo, cumpliendo y satisfaciendo los requisitos que establezca la ley de la materia, puedo obtener un derecho. Y el más común, el más conocido para todos nosotros, pues es la usucapión. O sea, la persona que a título de dueño pues llega y se apoltrona en un inmueble y pasa el tiempo, satisface requisitos de ley y pues después promueve su prescripción. ¿Para qué? Para poder adquirir ese inmueble en propiedad. Esa es la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Por el transcurso del tiempo, pero con la satisfacción de los requisitos que de alguna manera está estableciendo la ley. Pero tenemos una prescripción negativa. Una prescripción negativa que de alguna manera también obedece al transcurso del tiempo. ¿Y por qué obedece al transcurso del tiempo? Obedece al transcurso del tiempo porque aquí lo que implica es un no hacer. Es decir, no promoví, no insté, no hice valer una acción y se me pasó el tiempo, o la hice valer fuera del tiempo, fuera del tiempo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues para nosotros, quizás en la jerga jurisdiccional, pues digamos, pues simple y sencillamente fue extemporánea su demanda.
Sí, efectivamente, pero para efectos doctrinarios esto implica una prescripción negativa. ¿Por qué razón? Pues porque se le fue el tiempo y no presentó su demanda. Entonces, esta prescripción negativa, ¿qué implicó? Bueno, pues que estás perdiendo el derecho a que se pueda dilucidar una situación en la que tú tenías un conflicto. Y aquí tenemos una situación ambivalente. Hay quienes han dicho que la prescripción negativa, de alguna manera, lo que está estableciendo es la pérdida del derecho sustantivo. Y aquí hay diferencias de criterio. ¿Por qué razón? Porque la pérdida del derecho sustantivo, si yo voy a aducir una acción de propiedad, si voy a cobrar una letra de cambio, si voy a pelear el cumplimiento de un contrato, bueno, pues esa es prácticamente lo que implica la materia del derecho sustantivo que yo quiero traer a un litigio. Pero se me fue el tiempo y ya no pude hacerlo valer. Recuerden ustedes que existe la teoría de la independencia de la acción. Aquí la acción, que es un derecho procesal, que es un derecho que todos tenemos para acudir a juicio, es independiente del derecho sustantivo que en un momento dado yo puedo hacer valer. Entonces, como la acción es independiente, hay quienes dicen, sí es independiente, pero si se te fue el plazo, ya no pudiste hacer valer tu derecho sustantivo, lo cual es totalmente cierto. Sí es verdad que genera esa posibilidad. Sin embargo, esto no es absoluto. ¿Y por qué no es absoluto? No es absoluto porque hay ocasiones en que aún cuando ese plazo se me haya ido, tengo otras alternativas de poder dirimir mi derecho sustantivo, y esto me da la posibilidad de que perdí la oportunidad de promover esa acción, se me fue el plazo y mi demanda fue extemporánea y me aplicaron la prescripción negativa. Pero yo tenía otra posibilidad de impugnarlo y por esa razón mi derecho sustantivo no está perdido. Mi derecho sustantivo se manejó de manera independiente de la acción respecto de la cual sí se me declaró la prescripción negativa. Y les cito un ejemplo. Ya no sé si estará tan vigente, porque creo que ha cambiado mucho la ley y creo que todos los días tenemos que estar tan al tanto de tanto cambio y tanta reforma que uno ya no sabe si a veces esto es todavía vigente o no. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando uno iba a combatir un título mercantil, pues podía hacerse por la vía ejecutiva. No sé, a lo mejor Blanquita ahí está más enterada de esto, pero también podía hacerse por la vía ordinaria. Entonces, ¿qué sucede? Que si en un momento dado se te iba el plazo por la vía ejecutiva, que era más corto, eso no quiere decir que perdieras o que prescribiera tu derecho respecto de la acción sustantiva. Entonces, sobre esta base, ¿qué sucedía? Dicen, sí opera la autonomía de la acción. Sí opera la autonomía de la acción, ¿por qué? Porque prescribió el derecho a la acción ejecutiva, pero no ha prescrito el derecho a la acción ordinaria. Entonces, si no ha prescrito este derecho, sí pueden ser independientes y en un momento dado establecerse la que proceda en el momento en que se haya o no ejecutado. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. O bien, ahora existen los medios alternativos de solución de controversias, donde ni siquiera necesitamos plazo alguno, donde si nosotros nos ponemos de acuerdo para dirimir una controversia, aunque se haya expirado el plazo, para designar un árbitro, para designar un mediador o para designar un conciliador, bueno, pues lo hacemos, también lo podemos hacer. Y en todo caso, esto pues no importa que se haya aplicado la prescripción negativa respecto de la acción que jurisdiccionalmente era la procedente. Entonces, yo creo que sí puede prevalecer este criterio de la autonomía de la acción respecto del derecho sustantivo para efectos de la prescripción negativa. Ahora, ¿qué es muy importante señalar? Y que para ahorita que entremos al análisis de la caducidad, quiero precisarles, y esto sí quiero que se les quede muy, muy grabado, que para efectos de declarar la prescripción siempre necesitamos de un derecho exigible. Si el derecho no es exigible, no estamos en presencia de prescripción. Eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo estamos en presencia de caducidad?
La caducidad también es la pérdida o la obtención de un derecho por el transcurso del tiempo, pero porque no se satisfacen determinados requisitos que establece la ley de la materia. Y aquí les diría, esto que acabamos de mencionar, que el requisito fundamental para que se dé la prescripción es la exigibilidad del derecho, no se da en la caducidad. La caducidad no nos pide esto. ¿Por qué razón? En la prescripción no le podemos decir, ay, te vamos a sancionar porque no presentaste tu demanda en tiempo. Óyeme, pero si todavía ni siquiera me era exigible el derecho, yo no tenía posibilidades de ejercitar ese derecho, ¿cómo vas a aplicar una prescripción negativa? No, mientras no sea exigible, la prescripción no se da. Necesitamos tener la ejercitabilidad de ese derecho y su exigibilidad. Entonces, cuando estamos en presencia de la caducidad, ¿qué puede pasar? También por el transcurso del tiempo. No se satisfacen determinados requisitos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues también voy a tener la posibilidad de no poder ejercer determinadas facultades, ya sea sustantivas o procesales. Y con esto, pues va a caducar un procedimiento o van a caducar unas facultades. Y aquí vamos a establecer un ejemplo que en materia fiscal pudiera darnos de manera más objetiva la diferencia entre uno y otro. Todos saben, la materia fiscal, las autoridades tienen la facultad para revisar a los contribuyentes. La autoridad tiene la obligación y la facultad de emitir visitas de auditoría, de visitas domiciliarias, de realizar revisiones de gabinete. ¿Por qué? Pues porque su función es recaudar impuestos. Si su función es recaudar impuestos y la recaudación de impuestos se hace a través precisamente de la autodeterminación, porque nosotros vamos y los pagamos y los enteramos a través de nuestra declaración patrimonial, y si no, nuestro patrón nos lo retiene y él entera esto al fisco. Bueno, pues la autoridad lo que tiene que hacer es supervisar que esto realmente se esté haciendo de manera debida. No podemos decir que va a supervisar a todos, porque sería práctica y humanamente imposible. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues tienen ellos un calendario, unas políticas públicas de visitas domiciliarias y de auditorías y de revisiones de gabinete, a veces aleatorias, a veces por materia, de diferentes maneras. ¿Para qué? Pues para supervisar el cumplimiento del pago de los impuestos. Entonces, cuando la autoridad ejerce esta facultad y llega a encontrar que el justiciable o el particular ha incumplido con el pago de determinados impuestos, o habiendo cumplido no lo ha hecho debidamente, ¿qué sucede? Pues viene una resolución donde le fincan un crédito fiscal. ¿De qué naturaleza? Federal, local, la que sea, de lo que le corresponda en un momento dado cubrir al fisco. Entonces le emiten una resolución donde se le está haciendo una determinación de un crédito fiscal. Y ¿qué sucede? Aquí tenemos el procedimiento en el que normalmente ya hay una determinación. Fíjense ustedes, si ya tenemos una resolución, que nos dice, tú le debes tanto al fisco, ¿qué quiere decir? Ah, pues que esa resolución nos la pueden hacer efectiva en cualquier momento a través del procedimiento económico coactivo. ¿Qué quiere decir? Esa resolución ya es exigible. Al ser exigible, ¿qué pasa para el particular? Pues el particular tiene la posibilidad de ¿qué? De impugnarla. Entonces está en posibilidades de impugnarla porque ya es exigible. Su acción ya es ejercitable. Entonces, en ese momento, pues cuando le es notificada la resolución correspondiente, empieza a correrle el plazo de la posible prescripción negativa que pudiera tener para la presentación de su acción. Es decir, la acción, en mi opinión, desde el punto de vista adjetivo, es exclusivamente la única figura que da lugar a la prescripción negativa. Entonces, ¿no presentó su demanda en tiempo?
pues podrán ejecutarle en el momento que quieran la resolución. Aquí estamos en el caso clásico de prescripción. Claro, en procedimientos ordinarios también estamos conscientes de que la prescripción es una excepción, y es una excepción que se debe hacer valer por la contraparte, pero hay procedimientos, por ejemplo, como el juicio de amparo, donde no necesita hacer valer nadie una excepción de esta naturaleza. En el juicio de amparo, pues las causales de improcedencia son de naturaleza oficiosa, de estudio preferente por el juzgador. Pero ¿a qué equivale realmente el declarar extemporánea una demanda y sobreseer en el juicio? Pues a traer la prescripción negativa y decir, se te fue el plazo, papacito, y te voy a tener que sobreseer. O te voy a tener que negar de alguna manera la acción que tú promoviste, porque tu contraparte me está diciendo que se te fue el plazo. Así de sencillo. Pero el problema es que era exigible. ¿Qué sucede si la autoridad, esta misma autoridad fiscal de la que estamos hablando, esta misma autoridad en un momento dado tiene un plazo de 5 años, 10 años para poder ejercer estas facultades de fiscalización, para poder emitir estas órdenes de visita, para poder emitir estas órdenes de revisión de gabinete? Y se le pasa el tiempo, se le pasó el tiempo y no lo hizo. Y de repente se acordó que aquí había una empresa que estaba actuando muy mal, le saltaron quizás, ahora que todo se lleva computarizado, los focos rojos de que ahí había una cuestión impositiva que no se estaba cumpliendo, y le emite una orden de visita y le emite una determinación de cobro de impuestos. Y entonces lo primero que hace el particular es decir, perdón, pero tus facultades caducaron. ¿Por qué caducaron? Pues porque lo hiciste con posterioridad al plazo que la ley te da para poderme revisar. Pero aquí no podemos decir, y fíjense que hay ocasiones en que este tipo de facultades, se dice que prescribieron las facultades de la autoridad. No, las facultades de la autoridad no prescriben en este caso. Las facultades de la autoridad caducan. ¿Por qué razón? Porque simplemente fue inactiva en realizar sus funciones. Y en un momento dado, el particular pues no tiene ninguna determinación, o sea, tampoco puede para él prescribir una acción. ¿Por qué? Pues porque no es exigible todavía una determinación que le afecte. Entonces, para mí, este ejemplo es prácticamente el que nos determina de manera muy puntual cuándo estamos en presencia de caducidad y cuándo estamos en presencia de prescripción. Para que haya prescripción necesita haber exigibilidad. Para que haya caducidad, lo único que necesita es haber transcurrido el tiempo, tener o no haber cumplido con lo que la ley dice, y entonces sí, en el momento en que se pretende hacer y esto ha pasado, bueno, pues tan sencillo como no es posible porque tus facultades caducaron. Ahora, la caducidad puede ser caducidad de la acción o puede ser caducidad de la instancia. Y aquí tenemos que tener muy claras estas dos figuras también. ¿Cuándo estamos en presencia de caducidad de la acción? ¿Y cuándo estamos en presencia de caducidad de la instancia? Estamos en presencia de caducidad de la acción cuando nosotros promovemos un juicio y resulta que no cumplimos con los requisitos para esa promoción. Les pongo un ejemplo a lo mejor un poco burdo. Promovemos, y perdónenme que me refiera mucho a los procedimientos de amparo, porque pues es en esto en lo que radica mi experiencia. Promovemos un juicio de amparo y resulta que una de las reglas para la promoción del juicio de amparo es precisamente que agotemos todos los medios ordinarios de defensa, salvo que nos encontremos en algún caso de excepción, que también los hay, ustedes lo saben. Pero si no agotamos los medios ordinarios de defensa y estamos en presencia de un caso en el que no existe excepción para el principio de definitividad, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues presentamos nuestro juicio y ¿qué va a pasar? Se nos va a sobreseer en el juicio. Lo mismo que si sucediera un asunto de naturaleza ordinaria,
pues nuestra contraparte va a hacer valer una excepción precisamente de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Pues porque no estamos cumpliendo con los requisitos, y al no estar cumpliendo con los requisitos estamos en presencia de una caducidad, formalmente, de una caducidad de nuestra acción. Pero también otra situación que puede suceder, y esto lo tenemos muy marcado en el juicio de amparo, la caducidad de la acción se da cuando las partes dejan de promover, y esto se nos da en cualquier procedimiento de carácter ordinario. ¿Por qué? Porque no son procedimientos inquisitivos. Entonces la idea fundamental es que las partes tienen la obligación de impulsar estos procedimientos. Como las partes tienen la obligación de impulsar estos procedimientos, bueno, pues si no lo hacen, ¿qué va a dar como resolución? Pues el sobreseimiento por inactividad procesal, que esto también lleva como consecuencia una caducidad de la acción. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener una resolución en el fondo del problema. Lo que caducó realmente fue nuestra acción. Pero esto solamente lo podemos entender si estamos en un procedimiento de primera instancia. Pero si estamos en un procedimiento de segunda instancia, aquí no podemos decir que la falta de actividad procesal va a traer como consecuencia el sobreseimiento en el juicio, ¿no? Aquí lo que va a tener como consecuencia es la caducidad de esa segunda instancia, pero las consecuencias son totalmente distintas. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos en otro tipo de caducidad de instancia, no caducidad de acción. La caducidad de acción nos trae como consecuencia que caduque prácticamente el derecho que estamos pidiendo en el fondo. Pero al final de cuentas, cuando estamos en segunda instancia y caduca esa segunda instancia, lo único que tenemos como consecuencia es que esa segunda instancia se acaba, pero lo que se hizo en primera queda firme. Esa es la decisión totalmente diferente. Entonces, y fíjense que en los dos casos lo que sucede es la inactividad procesal. En los dos casos dejamos de impulsar el procedimiento. Pero en el primer caso, como estábamos en primera instancia, lo que va a traer como consecuencia es el sobreseimiento o la improcedencia del juicio por inactividad procesal. En cambio, si estamos en segunda instancia, lo que va a traer como consecuencia es que en un momento dado la instancia se culmine. ¿Por qué? Por inactividad procesal, y quede firme la sentencia de primera instancia. Entonces, aquí sí hay una gran diferencia. Y otra de las cosas importantes es cualquier promoción que presentemos en el juicio trae como consecuencia el que active el procedimiento o no. Pues no. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho de manera muy clara que las únicas promociones que sirven para incentivar el procedimiento son aquellas que en un momento dado dicen, y te pido que me resuelvas. Si te pido copias, si te pido alguna otra cosa, si te digo lo que sea, pero no te pido que dictes resolución, eso no es una promoción que active el procedimiento. Esto se me hace un poco fuerte, porque yo creo que cuando una gente está promoviendo en un juicio para cambiar su domicilio, para decir que cambió de apoderado, para decir cualquier otra cosa, pues quiere decir que está todavía dentro del procedimiento y que por supuesto le interesa porque está realizando situaciones que de alguna manera pues están impulsando el procedimiento, aunque no me esté diciendo materialmente dicta sentencia, dicta resolución. Entonces, a mí esta jurisprudencia sí me parece un tanto cuanto injusta. ¿Por qué? Porque finalmente acabas con una instancia o sobresees en un juicio o lo declaras concluido por esta razón sin darle la oportunidad de entrar al análisis de fondo, cuando pues muchas veces, pues no digo que sea descuido, yo creo que a veces son tantos los juicios que se llevan que quizás al abogado pues le falta tener en su computadora como el foquito rojo de decirle promueve, ¿no? Cada mes o algo. Ahora pues hasta eso la tecnología nos ayuda porque de alguna manera si desde un principio calendarizamos el estar activando el procedimiento, aunque no nos acordemos, la computadora nos lo va a estar diciendo, ¿no?
Pero en mi época, en la prehistoria, pues no había computadoras, y pues no había más que en la agenda estar marcando la obligación de poder, de poder activar este procedimiento. Pero bueno, la jurisprudencia en ese sentido está, y bueno, ahí depende de la valoración y del criterio del juzgador para que en un momento dado determine o no la caducidad de la instancia. Pero lo importante es determinar esto. Por otro lado, también la doctrina nos dice, ¿quién debe impulsar el procedimiento? ¿Las partes? ¿Todas? ¿O basta con que exista una actuación judicial, jurisdiccional, para que en un momento dado se continúe con la instancia? Entonces, antes se pedía que, incluso en la Corte, se pedía que fueran las partes las que activaran este procedimiento. Y se hizo un tanto cuanto injusto, porque no a todas las partes les interesa realmente que el procedimiento se concluya o que el procedimiento llegue a feliz término. Hay una parte que dice, ay, pues si se sobresee, pues santo y muy bueno. La contraparte dice, qué padre, ¿no? Entonces, también ahí surgió una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se decía, no podemos exigir que active el procedimiento todas las dos partes, no. Solamente tiene la obligación de activar este procedimiento, ¿quién? La parte a la que le interesa esta instancia, esta parte del juicio. Y en un momento dado, las actuaciones judiciales pueden o no estimarse como aquellas que están impulsando el procedimiento, pues también hubo discusión, también se dijo, pues si el juez sigue impulsando el procedimiento porque sigue actuando, no hay necesidad de declarar la caducidad de la instancia. Lo que sucede es que los procedimientos de regularidad constitucional, como es el juicio de amparo, pues no es un procedimiento que amerite de la promoción de las partes para su continuación. Una vez que la demanda es admitida, el juez de amparo tiene la obligación de ponerlo en estado de sentencia a fuerzas. Él va a estar señalando fecha de audiencia al juez de distrito hasta que se celebre. El juez de distrito no puede suspender el señalamiento de la fecha de audiencia. Eso lo hace incurrir en responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Decían, pues prácticamente en juicio de amparo pues nunca se va a poder decretar la caducidad de la instancia. ¿Por qué? Pues porque incurre en responsabilidad el juez que de alguna manera no señale fecha de audiencia. Entonces, ¿dónde declara la caducidad de la instancia? Y por otro lado, pues desde luego, una vez que se ha dictado la resolución, pues la ley de amparo decía, una vez que está en estado de resolución, ya no opera para efectos del juicio de amparo indirecto el sobreseimiento por inactividad procesal. Sin embargo, en amparo directo sí se decía, una vez que el asunto está turnado al magistrado para que él emita el dictamen correspondiente y lo liste para su resolución, entonces ahí sí puede darse el procedimiento de caducidad de la instancia. ¿Por qué razón? Porque pues a veces el cúmulo de asuntos es tanto que el tiempo va pasando, el asunto ahí se quedó y cuando voltean a ver pues tiene más de un año que está turnado y resulta que no hay promoción de las partes, no ha habido actuación alguna. ¿Por qué? Pues porque el tribunal ya lo había turnado para resolución y ahí es donde se daba el problema de caducidad de la instancia. Claro, en juicio de amparo esta figura desapareció, pero desapareció apenas. Era una figura que sí existió y existió por mucho tiempo. Y existió además por una razón muy importante. En alguna época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a tener en cada ponencia más de 10,000 asuntos. No sé cuántos manejen ahora en el tribunal, entiendo que también tienen una carga importantísima de asuntos. Pero por eso surgió la figura del sobreseimiento por inactividad procesal en la caducidad de la instancia. Tenían más de 10,000 asuntos y casi decían, ya nació quien va a resolver este asunto, porque nosotros quién sabe cuándo. Y era eso, las cargas de trabajo pues eran tantas que era prácticamente imposible. Entonces surgió la reforma a la ley de amparo y se estableció el sobreseimiento por inactividad procesal. Pero resultó que esta reforma no se hizo en la Constitución, solamente en la ley de amparo. Y fíjense que fue el primer precedente, podríamos decir, de control difuso que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que hizo entonces fue inaplicar la ley de amparo.
Inaplicar la ley de amparo, ¿por qué? Porque la Constitución no establecía la figura de la caducidad ni del sobreseimiento. Entonces, pues algún abogado, cuando se la estaban aplicando, les hizo ver que creen que es inconstitucional. Entonces dijeron, ah, caray, no la aplicaron hasta que se hizo prácticamente la reforma constitucional. Pero así es como surge con una necesidad de decir, jueces y magistrados tienen la obligación de resolver los asuntos cuyas personas o cuyas partes están realmente interesados en que se resuelvan. ¿Qué sucedía con estos asuntos que estaban turnados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tantos años? Ya se habían muerto, ya no les interesaba, ya se habían arreglado, ya no les importaba. Entonces, si ya no les importaba, decían, bueno, pues una manera tenemos que buscar, ¿para qué? Para darle salida. Y fue la razón por la que se estableció la caducidad de la instancia, que se fue perfeccionando la figura. Era primero solo sobreseimiento por inactividad procesal, cuando se dieron cuenta de que pues, no solamente se daba en la primera instancia, sino también en la segunda. Entonces, ¿qué surgió? Bueno, la idea de que estas dos figuras eran existentes y que aliviaban de alguna manera las cargas de trabajo para aquellos asuntos que ya no había interés en resolver. Yo sé que ustedes tienen unas cargas de trabajo impresionantes. Ustedes sí tienen, ¿verdad?, la caducidad. Bueno, pues los abogados que pongan su antenita para impulsar, pero al final de cuentas lo importante de esto es saber cuáles son los efectos, a qué nos conduce, para qué razón la podemos aplicar, y en un momento dado no confundir cuándo estamos en presencia de prescripción y cuándo estamos en presencia de caducidad. Decíamos que en un momento dado la legislación también se ha confundido. Estaba leyendo hoy en la mañana la ley que creo que les da competencia a la Sala Anticorrupción, y la de responsabilidades. Y fíjense que ahí dicen que las facultades de la autoridad prescriben en tanto tiempo si es que no inician el procedimiento de investigación. Y dije, esto es un error garrafal de la ley. Aquí no es prescripción, es caducidad. Es caducidad, ¿por qué? Pues precisamente porque aquí estamos hablando de facultades de la autoridad que no ha ejercido. No estamos hablando de un derecho sustantivo o un derecho adjetivo que no se ha ejercido. Y que no se ha ejercido, ¿por qué? Pues porque todavía no es exigible, todavía no hay un procedimiento en el cual se determine la responsabilidad de una persona. Entonces, les digo, y esto es como muy fresquecito, porque es casi de lo último que tenemos en la creación del nuevo sistema, pero es nada más para que se den una idea de cómo estas figuras suelen confundirse con tanta facilidad, y que al final de cuentas, pues sí, a la hora de aplicarlas, se interrumpe, no se interrumpe, se suspende, no se suspende, que ese es otro de los problemas que en un momento dado se nos pueden presentar. Y aquí lo que podemos determinar es, por esa razón, cuando nosotros vamos a aplicar un artículo en el que se está tratando una de estas figuras y el legislador se confundió, quizás hoy nosotros, en la aplicación del control difuso que ya la Corte ha establecido para los tribunales del orden común, podemos hacer esa interpretación. Podemos hacer esa interpretación y decir, si es cierto que el artículo se está refiriendo de manera específica a un problema de prescripción, pero las reglas de prescripción realmente operan, pues no, porque en realidad estamos en un problema de caducidad. Y entonces hacer la interpretación correspondiente respecto de la suspensión, de la no suspensión, de la interrupción o de la no interrupción. Por eso es importante que entendamos muy bien estas dos figuras, pero entendiendo que la exigibilidad es lo único que nos da la prescripción y que la no exigibilidad y el paso del tiempo para el no cumplimiento del otro es lo que nos da la caducidad, pues yo creo que eso es la base para poder realizar cualquier interpretación.
yo hasta aquí quiero dejar mi participación y lo único que quisiera decirles, bueno, yo sé que la aplicación de la ley a veces nos da dolores de cabeza, pero si de manera ordenada, de manera, pues sí, sin decir, ay, el legislador actuó mal, ¿por qué? Porque no entendió la figura, no. Es decir, yo creo que aquí realmente se está refiriendo a tal cosa, pero dada la situación que está regulando, a nosotros nos parece que se trata de esta figura y por tanto opera de esta manera. Yo creo que esa es una interpretación muy sana, es una interpretación correcta, que puede darnos lugar a una mejor impartición de justicia. Y por supuesto estoy a tus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente exposición, ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Siguiendo el programa, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Como siempre, un privilegio escucharla, como siempre aprendemos momento a momento cada que usted nos hace algún señalamiento. Yo quisiera comentar, desde su perspectiva, precisamente la ley de responsabilidades es una ley que tiene dos momentos de prescripción. Incorrectamente la ley primero señala que se interrumpe la prescripción con la calificación. Y luego en otro artículo dice, con la admisión del informe de presunta responsabilidad prescribe. O sea, la misma ley, dos momentos distintos de prescripción. Igual, cuando habla de caducidad, habla de dos momentos diferentes de la caducidad. Caducidad por inactividad por 6 meses y caducidad por no hacer la resolución dentro de los 30 días siguientes, derivado de aquella tesis de la nueva reflexión y que queda centrada principalmente en nuestra ley. Pero en los temas de prescripción, que dos artículos interrumpan una prescripción que por lo que nos dice parece que no es prescripción, ¿qué pasaría si alguna de las partes alega que el beneficio pues, le toca a una otra según la que le corresponda? Entonces, ¿cuál sería su visión? Bueno, yo lo que considero es, las partes pues siempre van a lucir todo lo que en un momento dado sea agua para su molino y están en su derecho de hacerlo, por supuesto. Aquí yo lo que diría es esto, son dos momentos distintos y obedece, entiendo, a dos situaciones distintas. Se le está llamando prescripción a algo que en mi opinión podría ser caducidad. ¿Por qué? Porque todavía está dentro de un procedimiento donde no hay determinación de un derecho exigible. Entonces todavía no estamos en esa circunstancia. Pero lo que tenemos son tiempos distintos para poder determinar esa caducidad, ¿sí? Entiendo que un artículo, ahí lo que quisiera es que me aclararas exactamente qué dice un artículo y qué dice otro, ¿sí? Cuando esté en la etapa de investigación, dice el artículo, con la calificación de la infracción, o sea, grave o no grave, o no, se interrumpe la prescripción. Y luego, otro artículo, cuando ya se está entregando el informe de presunta responsabilidad a la sustanciadora y admite el informe, dice, cuando se admite el informe, hay prescripción. Se interrumpe la prescripción. O sea, si sí son dos momentos distintos, uno en la investigación y otra, pero bueno, pues este sistema es un sistema integral de manera lineal, donde son etapas, pero la consecuencia jurídica de interpretación del momento en que realmente opera la prescripción, pues está en dos artículos. Es que el problema es, primero, no es prescripción, es caducidad. Entonces, lo único que tendríamos que decir aquí es, si en el momento en que determinas que la infracción es grave o no es grave, está haciendo una interrupción de la prescripción, entre comillas, yo diría, está interrumpiendo la caducidad. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo que está estableciendo es la autoridad no ha determinado todavía el derecho que tú puedes hacer exigible, es decir, no te ha determinado la sanción, no te ha determinado nada. Okay. Entonces, mientras no te la haya determinado, no hay la satisfacción de un requisito.
Y si no hay la satisfacción de un requisito, pues sus facultades todavía no están ejercidas. Entonces, hasta que las ejerce, si es que no se pasa del tiempo que el artículo le da, puede o no haber caducidad y no prescripción, pero hasta ese momento podemos determinarlo. Ahora, en el otro caso, ¿era qué? En la otra parte del artículo, A la hora que se admite está todavía admitiéndose el procedimiento de responsabilidad. O sea, tampoco hay exigibilidad, tampoco hay determinación de la responsabilidad. Estamos todavía en el procedimiento donde se va a determinar si es grave, si no es grave y si eres o no responsable. Entonces, sobre esa base, pues no podemos hablar de prescripción de ninguna manera. Entonces, lo único que te está diciendo aquí es prescribe la acción, prescribe la facultad de la autoridad, si en, no sé, 3 meses, no te admite. Sí, en 3. Para las conductas no graves, 3 años. Para las graves, 7. Entonces, si en 7 años no habías iniciado, por lo menos en algún momento de interrupción de las dos, considera que se da la prescripción. Bueno, lo que tenemos que ir es primero a la primera parte para saber si hubo o no la determinación de gravedad o no, y si estuvo o no dentro del plazo que se dio. Yo no hablaría jamás de prescripción en esto, para mí es caducidad. O sea, le emitiste dentro del tiempo para decir que era grave o no era grave, pues qué bueno. No le emitiste en el tiempo, entonces caducaron tus facultades. Ahora, pasas a la siguiente, la emitiste en el tiempo y pasó a la siguiente, y aquí ya tienes que determinar en un momento dado el inicio del procedimiento. Bueno, pues inicias el procedimiento y estás de alguna manera interrumpiendo, dice, la caducidad. Es decir, los 7 años todavía no se pueden dar. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás cumpliendo con el requisito que te dice la ley de iniciar el procedimiento. No hay el inicio del procedimiento, no hay el cumplimiento del requisito, pero es caducidad, no es prescripción. ¿Sí? Bueno, ministra, como siempre, es un honor y un aprendizaje escucharla y hablar con una sencillez y claridad de estos conceptos. Yo llamaría una trilogía de lo que es caducidad, prescripción y preclusión, y si le queremos agregar los binomios de defensa y excepciones, en realidad en la cátedra y en la praxis nos complican mucho nuestra labor, y la verdad es que hoy hemos aprendido, y con la sencillez que lo explica me quedan claras tres premisas. Uno, la regla general de que estos primos hermanos de caducidad y prescripción, una es intraprocesal y otra es extraprocesal, queda fuera, ¿sí? La caducidad también puede darse fuera de un procedimiento. Segundo, no solamente se ve en vía excepción, sino, como es en nuestros casos, también puede ser vía de oficio. Pero lo cierto es que con la calidad de excepción que tienen, que es buscar que el juzgador no ejerza su actividad jurisdiccional, independientemente si hay razón o no hay razones, no entres a estudiar si le debo o no le debo, porque ya prescribió o porque ya caducó. Definitivamente en los procedimientos inquisitivos jamás debería de haber prescripción y caducidad. ¿Es correcto? Muchas gracias, ministra, muy amable. De hecho, en el juicio de amparo desapareció precisamente por esa razón. Ministra, un gusto como siempre. Dándole continuidad precisamente al concepto de caducidad y prescripción, en su consideración,
dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas ocasiones, en algunas épocas, estableció la interrupción y la suspensión para las figuras jurídicas de una manera distinta, hablando de la prescripción, incluso también de la caducidad, en su consideración, ¿cuándo se da una y otra? Muchas gracias. ¿Cuándo se da la interrupción? La interrupción o la suspensión. O la suspensión. Híjole, también es una situación que en la Corte jamás hubo acuerdo, y si ustedes ven la jurisprudencia, lejos de aclararnos las cosas, creo que se nos confunden un poco más. Sí, se supone que en un momento dado hablamos de interrupción, cuando en un momento dado tiene la posibilidad de ser suspendida ya para siempre. En cambio, la suspensión, perdón que haya utilizado la palabra, la suspensión hace que se renueve, pasado ese acto, hace que se renueve el cómputo del plazo. Esa es la diferencia. En uno, al interrumpirse, se interrumpió y ya, no hay más. Si suspendimos, simplemente cuando pasa la situación que dio lugar a la suspensión, el cómputo del plazo se renueva. Esa es la diferencia. Pero si leemos las tesis, nos da lugar a muchas confusiones. Yo coincido plenamente. Pero para mí, de manera muy sencilla, para mí es eso. El que interrumpe, se acabó. Ya no hay más cómo. El que suspende, reanuda. Ministra, muy buenos días. Muchas gracias por esta cátedra andilecta. Saludo con afecto a los compañeros magistrados. Guillermo Arroyo Cruz, del Estado de Morelos. Gracias por su cátedra, ministra. En la práctica se nos presenta un problema doble con estas dos figuras, pero me voy a referir específicamente al tema de la caducidad. Los tribunales colegiados hoy en día nos han convertido a nosotros, tribunales de primera instancia, a veces en tribunales inquisitivos. Nosotros hemos conseguido una suspensión, la parte que ha sido beneficiada con esa suspensión deja correr el plazo y ya ahí que se vaya el asunto, y ahí que de pronto hemos dictado resoluciones de caducidad porque se han excedido los plazos. Esta parte viene, la parte actual en vía de amparo, y el tribunal colegiado nos dice: debiste actuar oficiosamente porque el impulso procesal le corresponde al tribunal una vez que se ha ejercitado la acción. Entonces no podías decretar la caducidad, y repone el procedimiento y vuelve a seguir. Entonces, y esto ha sido constante en los últimos, cuando menos el último año que tengo de haber llegado al tribunal, ministra. ¿Qué opina de esto? Muchas gracias. Yo creo que el tipo de procedimiento que ustedes tienen es muy diferente. Yo creo que de alguna manera la ley está estableciendo la caducidad, no la están inventando. Yo sé que la caducidad de la instancia y el sobreseimiento por inactividad procesal son figuras que a todos nos chocan. Y le choca más al litigante, por supuesto. A nosotros a lo mejor nos da gusto para la estadística, pero al litigante efectivamente le cae muy gordo. Pero yo lo que considero es esto: el artículo 17 constitucional lo que nos está diciendo es: da las reglas del juego, fija plazos, fija formas, fija maneras de cómo se debe de llevar a cabo un procedimiento. Nunca está diciendo, no pongas tal figura o no, eso jamás lo ha dicho el 17 constitucional. Lo único que nos establece el 17 es: sé explícito, claro, en las reglas del juego. Y si la ley está estableciendo y está previendo la figura de la caducidad y de la prescripción y de la caducidad de la instancia y del sobreseimiento por inactividad procesal, pues no es una figura que sea inconstitucional. No es que ese es el chiste. Para que el tribunal colegiado pudiera determinar que no se aplique algo que la ley determina, necesita decir por qué es inconstitucional. Y es inconstitucional, ¿por qué van a decir? O porque niegue el acceso a la justicia. No se lo negó. El señor estaba promoviendo un juicio. Porque no le dio las reglas del juego claras. No, señor, están en la ley. Están en la ley. Entonces, ¿qué quiere? Bueno, que en un momento dado el juez promueva por ellos. Pues tampoco.
Tampoco, ¿por qué? Porque es un tercero imparcial, decíamos, es una de las garantías de la materia jurisdiccional. Entonces, yo no le veo en ninguna parte el problema de inconstitucionalidad. No se lo veo. Que a nadie nos guste, esa es otra cosa. Se dice mucho ahora en materia de derechos humanos y eso se ha vuelto así como un eslogan. Es que los derechos humanos y las garantías para su aplicación son irrenunciables. Sí, yo diría sí, a futuro y en abstracto. Pero cuando entra a nuestro patrimonio y cuando entra a nuestra esfera jurídica, claro que son renunciables. Si yo no quiero promover el despido, que me vaya a ser la presidenta, es renunciable porque yo estoy decidiendo no impugnarlo. Entonces, ¿por qué me van a decir, no, es irrenunciable? No, la presidenta no va a actuar en mi favor, ni oficiosamente, para promover la acción que yo no promoví. Entonces, ¿dónde está la irrenunciabilidad? A futuro y en abstracto sí. Si en el momento en que yo firmo un contrato me dice, y aquí me firmas en blanco tu renuncia, para decir que nunca vas a combatir si te corro, pues entonces ahí sí le digo, me estás haciendo firmar una renuncia de derechos a futuro y en abstracto. Y eso lo prohíbe la Constitución. Pero si en un momento dado, digo, me están despidiendo injustificadamente, injustificadamente, pero no quiero recurrir porque no voy a pelear con el tribunal. ¿Quién me dice que lo tengo que hacer? ¿Quién me obliga? Nadie. Bueno, pues todos estos tipos de procedimientos pues tienen reglas, tienen cargas procesales, tienen plazos, tienen términos, que hay diferencia entre uno y otro, tienen una serie de situaciones durante el procedimiento que nos dan la pauta para poder en un momento dado establecerlo de manera equitativa. Si el procedimiento no es de manera equitativa, es inconstitucional. Pero si está en la ley, si me está diciendo, hazlo de esta manera, con esta formalidad, en este tiempo, ¿en dónde está la inconstitucionalidad? Entonces, yo sí les digo con toda honestidad y con todo respeto para quien diga que esto es violatorio de derechos humanos, a mí no me lo parece. A mí no me parece que el 17 constitucional nos esté diciendo que no se puede poner una figura como la caducidad o la prescripción. Yo creo que son reglas del juego y eso es lo único que nos está estableciendo el artículo. Si no, pues ¿dónde está la seguridad jurídica? Entonces, no, pues cuando yo quiera revivo lo que quiera, cuando quiera promuevo lo que sea, no necesito formalidades para ofrecer pruebas y se acaba la prescripción, que en un momento dado, otro día, esa es otra historia y otro día la platicamos. Pero lo que les quiero decir, ahí no hay problema de inconstitucionalidad, en mi humilde opinión. A continuación cedemos el uso de la palabra al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y de la Asociación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, AC. Adelante, magistrado. Gracias. Quiero decirle dos cosas a la ministra Luna Ramos, pero antes quiero dar las gracias a la presidenta Estela Fuentes porque le ha dado a la Asociación de Magistrados de los Tribunales Administrativos del país un crédito muy generosamente, porque quien organizó, convocó a esta conferencia y a quien se debe el mérito pues de su realización es al Tribunal de la Ciudad de México y particularmente a la doctora Estela Fuentes. Ministra, este tema de suyo interesante, por práctico, por recurrente y por confuso, lo podemos estudiar por nuestra parte, este y otros temas, pero estamos aquí por otra razón. Hay más de 50 magistrados del interior del país en esta conferencia, aparte desde luego de los magistrados de este tribunal sede. Y la razón, además del tema, pues es quien lo vino a decir.
Desde luego que sí. En nuestra asociación pues, nos interesan mucho los temas como este, técnicos, son herramientas de nuestro trabajo. Por eso, pero por venir a escuchar a quien sabe un poco o mucho más que todos, es que estamos aquí. Y que hayan venido una cantidad como tal a la Ciudad de México, precisamente esta conferencia, pues hace registro de la importancia que tiene. Por cierto que entre nosotros, los magistrados del interior del país, seremos uno menos pronto, pero la vamos a conservar en retiro con magistrada, que es Fabiola Mondragón de Querétaro, que eso nos va, pero se nos queda también. Y además seguirá trabajando con nosotros y para seguir pues en nuestro congreso de Tijuana, pasando por la reunión de AMIG. Y en Tijuana la esperamos, ministra. Será nuestra invitada de honor. La consideramos parte de la asociación también. Lo segundo que le quiero decir es que yo lo escuché por primera vez en San Luis Potosí el día que fue a promover la firma del pacto para intentar impartir justicia con la perspectiva de género. Y eso distingue la justicia de estos días y la distingue a usted. Siempre he pensado que el derecho es conservador porque pues, en su esencia y su naturaleza tiende a dejar y preservar las cosas como están, protegerlas y restaurarlas. Pero hay normas que son de avanzada y de vanguardia, revolucionarias. Y estas en materia de género, las que están proponiendo acciones que van más allá de lo que está en este momento existiendo, pues es vanguardia. Y eso pues ha sido liderado en el país pues, por usted, en nombre de la Corte y por usted. Así es que eso da más relevancia pues a su presencia. Y quiero terminar por decirle que le esperamos en este evento y en muchos otros en los actos de nuestra asociación, que le invitamos allá a la punta norte-oeste del país a hablar de temas que a todos nos atañen, y que le damos las gracias por estar aquí y por seguir con nosotros. Honor a la ministra Luna Ramos. Agradecemos sus palabras, magistrado Juan Ramiro Borrero. A continuación, le solicitamos a la magistrada presidente haga entrega del merecido reconocimiento a la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos y al magistrado Juan Ramiro Borrero. Doctor, compañeros de toda la República, de manera muy cariñosa les invito al informe de actividades del tribunal que va a ser el 27 de noviembre
en el Museo de la Ciudad de México. Ojalá, me daría muchísimo gusto que nos acompañaran. Muchas gracias. En nombre del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, agradecemos a todas y todos su presencia de este evento. Muchas gracias.